Muy buenas tardes, queridos senderistas. Acá Liliana Krasevak en Senderos hacia la Libertad, como todos los lunes aquí presentes. Bueno, y feliz primavera para todos, así que comenzando esta hermosa estación del año. Y bueno, saludarlos, agradecerles a los oyentes que están del otro lado, a Mantra. Bueno, a todos decirles que está abierto el chat, que se pueden comunicar. Hoy tenemos un tema muy lindo, ¿sí? Está por llegar ahora el invitado de hoy, el señor Sebastián Bardach, sacerdote de la Comunidad de Cristianos, que va a hablar sobre los tiempos de la época de Micael. Así que en un ratito ya comenzamos el programa y el tema. Y antes contarles, ¿sí? Que, bueno, acá desde Senderos nos estamos solidarizando con los incendios que están sucediendo en nuestra querida provincia de Córdoba. Córdoba, una provincia de Argentina. Bueno, la verdad que estamos solidarizándonos y pidiendo también asistencia, más ayuda, ¿sí? Están mucha gente perdiendo sus casas, sus lugares, ¿no? Y es dramática la situación en Córdoba. Así que bueno, pedir a los gobernantes, a la gente que se tiene que hacer responsable, por favor, que es urgente la situación y a todo el mundo que pueda, digamos, difundir y bueno, hacer masiva esta información. Así que bueno, en estos tiempos de llamas, incendios y tiempos micaélicos que vamos a hablar hoy de este tema, voy a saludar a mi querido compañero de mesa, de radio, de vida, Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, podemos Digamos, decir ¿no? que estamos bien porque estamos viviendo, ¿no? Pero creo que esto, lo que está pasando en Córdoba, es muy lamentable, muy triste, y acabo de escuchar un mensaje que es muy intencional. Entonces, por favor, a la gente que se pueda acercar a ayudar, a la localidad de San Esteban, que es la más afectada. Bueno, ahí está la intendencia. Si quieren saber el número, nos avisan y nosotros los podemos pasar, pero es muy triste lo que está pasando. Así que despertemos a todo esto porque hay una intencionalidad muy grave. Así que bueno, es lo que hay. Así que bueno, acá tenemos un invitado muy especial, muy lindo, amigo, ¿no? El señor sacerdote de la Comunidad de Cristianos de Olivos, Sebastián Bardach. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hace un tiempo que estábamos buscando un lunes que nos convoque, que me convoque, que sea posible, y este lunes lo es. Así que les agradezco la invitación, la posibilidad de compartir entonces un ratito acá en este estudio que estoy también por primera vez visitando. Mirá qué bien. Muy bien, bueno, qué lindo. Y sobre todo por el tema, ¿no? Llegando a Micael en esta época. Sí, así que bueno, en estos tiempos así de llegadas, ¿no? También movidas, nos vamos a empezar tranqui con, si querés contar a la gente que no te conoce, Sebas, un poquito de vos y después que fluya el tema, vamos entrando a esta época de las fiestas cristianas que siempre mencionamos acá en Senderos hacia la Libertad. Como Claudio siempre explica, esta época trinitaria que estamos transitando hacia la época de Micael que comienza el 29 de septiembre. Así que de eso nos va a hablar hoy Sebastián Bardach. Y bueno, Seba, si querés contarle un poquito a la gente, lo que tengas ganas. Bueno, hago una especie de presentación, juego en el sentido de lo complejo que es para mí definir a un ser humano en esta época. Totalmente. Donde la conciencia es una exigencia de nuestros tiempos. Yo siempre digo que el ser humano es una especie de postre Rogel que tiene distintas capas y la totalidad de ese, uno corta la porción de torta y ahí, si uno logra divisar las capas que van resonando, que se van revelando, entonces uno tiene la imagen de lo que es un ser humano. Así pasará con cada uno de nosotros.
y pasa con estos temas, ¿no? Uno puede pensar esta desgracia. Me tocó hace 15 días estar en Córdoba y viví el pasar por la autopista en Carlos Paz mismo, entre Córdoba y Carlos Paz, fuego a 10 metros de la Shell que está al lado del peaje. O sea, vivimos en situaciones muy complejas, desde una situación concreta y gráfica como la que es una provincia quemándose, a lo que puede ser la angustia interior de sentir que uno mira hacia el futuro, y vivimos en tiempos. A mí me gusta reflexionar el hecho de que hace 40 años la humanidad todavía podía imaginar utopías, y hoy por hoy es lo único que uno visualiza si uno mira hacia adelante tal vez sean distopías. Y creo que tiene que ver con este tema de llegar a Micael. Bueno, la pregunta, ¿cómo hacemos para pararnos en este presente que nos tiene con los patrones de pensamiento antiguos, pudiendo visualizar solamente distopías, hoy presentes, imaginando un futuro que no sea solamente una crisis de la cual no vemos salida, ¿no es cierto? Pero vuelvo un par de escalones para atrás. Nací en Argentina en 1979, ciudad de Buenos Aires, zona norte, o sea, una crianza, no estoy golpeado por la vida, eso se agradece, pero a veces es una especie de pecado, de bienaventuranza. Es un destino que agradezco, pero que también me ubica en este mundo tan tirante, a veces en la situación de ver un mundo en crisis de una situación cómoda, de joven músico, proyecto de rockero, pero también proyecto de místico. En un momento, hice el salto de Castaneda a Rudolf Steiner, y ahí se reveló entonces no solamente los seres que están tras la naturaleza, sino la pregunta acerca de Cristo como centro de la evolución humana. Y hacia mis 23, 24 años empecé a preguntarme cómo es que yo quería o cómo yo podría en esta vida tener algo que ver en relación a este ser que empecé a reconocer como el centro de la evolución humana, que podemos nombrar como Cristo. No fue fácil, el sacerdocio fue una posibilidad en el sentido de que soy un alma religiosa desde pequeño, no en el sentido tradicional de la iglesia, pero sí que soy amante de los ritos, manejo el lenguaje de los ritos desde pequeño. Y cuando conocí el culto de la comunidad de cristianos, yo tendría 23 años, fue como una especie de, wow, este es un rito que me convoca y que no es una magia que me ata. Así que desde mis 24 o 25 años hasta mis 37 que me consagré, estuve moviendo y transitando la pregunta por el sacerdocio. Estuve en Stuttgart, Alemania, formándome en el seminario allí. Después de una pausa, me dediqué a la gestión cultural, tuve una salita de conciertos que, en el sótano de la biblioteca Bernardino Rivadavia, San Isidro, Teatro de la Media Legua, con un par de amigos muy grandes, así que vengo también del ámbito de la gestión cultural, y ya hace 8 años logré entregarme a poder pasar por el umbral de la consagración sacerdotal, con familia, con 2 niñas, y vuelvo a la imagen del postre Rogel, ¿no? Todo eso, como esos componentes que me componen se van tornando una realidad integrada y no un montón de capas desintegradas que se pelean entre ellas. Es, creo que el desafío de la vida de cada uno de nosotros. En el rol sacerdotal esto se hace también evidente, esta pregunta, ¿no? Cómo es que en la modernidad uno funda un sacerdocio no desde las formas tradicionales, sino desde una pregunta interior, en el sentido de integrar la vida misma a la profesión de anunciar el Evangelio. Hay un poquito. Hermoso. Hermoso, ¿no? Qué camino. Qué camino. Tan joven. Bueno. Sebastián, para la gente que por ahí no conoce la comunidad de cristianos, ¿no? ¿Vos cómo resumirías
¿qué es la comunidad de cristianos en la Argentina? Bueno, es un altar cristiano actual. Eso es lo primero que, digamos, después te explico, pero... Pero perfecto, muy hermosa muy, imagen. Muy linda imagen. Bueno, y vamos al tema. Uh-huh. Llegando a Micael, pero ¿quién es Micael? Uh-huh. Bien, Micael es un ser espiritual. Primer desafío en esta era de la humanidad, poder imaginar realmente un ser espiritual, no como una fantasía, no como una alegoría, sino como un ser. Quien escuche podrá decir, bueno, eso es lo que ustedes creen. Ahora es el primer gran desafío. ¿Cómo podemos imaginar seres espirituales que no son seres que nos aparecen, digamos, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿no? Claro. Entonces Micael es un ser espiritual y creo que la forma de acercarnos, o sea, hay muchas formas de imaginarnos un ser espiritual, pero tomar en serio que las capacidades de conocimiento humano no tienen que ver solamente con lo que nos revelan nuestros sentidos, sino también con lo que podemos pensar. El ejercicio de pensar consciente, de imaginar conscientemente algo, es una facultad que nos permite reconocernos entre nosotros. Nosotros nos vemos, nos tocamos, nos damos la mano, pero si queremos realmente saber algo de nuestra esencia de ser, tenemos que integrar aspectos de lo que del otro ser emana y tenemos que pensar al otro ser. Y pensando al otro ser, podemos percibir su forma espiritual. Imagínense, por ejemplo, si Gandhi hubiese sido solamente un operario que anotaba cuánta sal sacaban ahí en la cantera de sal en India, seguramente hubiese sido un alma muy bondadosa. No sabemos, yo no sé mucho de su vida privada, pero de repente un ser empezó a hacer un camino de ser fiel a sí mismo y en el ideal de una revolución pacífica, poder hacer una revolución desde una fuerza interior. Entonces ahí tenemos el caso de un ser concreto, biográfico, que podemos reconocer no en su forma física, no en su forma anímica, significa si era buen tipo, mal tipo, si se enchinchaba, si era un estudioso, sino que lo que nos llega de Gandhi, de Rudolf Steiner, de Ernesto Guevara, de cualquier persona que uno reconozca. Después uno puede decir, no, el Che Guevara usaba las armas, Gandhi era más copado. Lo que nosotros conocemos de estas personalidades es su gesto espiritual. Y ese gesto espiritual lo tenemos que pensar y luego reconocer. Eso en el nivel humano. Ahora pensar que si nos vamos por sobre el nivel humano, hay espíritus que inspiran nuestra forma de evolución, nuestros pensamientos, nuestras acciones, la posibilidad de pensar un desarrollo, de descubrir una revelación en el sentido de inventar la rueda, de ver qué es una pirámide, de cualquier invento que no es un invento humano, sino que en realidad es una revelación de una realidad espiritual a una conciencia de un ser humano que se ilumina a tal revelación. El eureka no es que de repente el cerebro segregó un juguito nuevo, sino que un ser humano logra abrirse a una realidad espiritual. Bueno, y entonces hay seres que son estas realidades. Micael es un ser que inspira una humanidad. Y Micael es un ser que siempre se lo reconoce, bueno, de su nombre, es un nombre hebreo que significa ¿quién como Dios? En el sentido de una pregunta. Y en la antigüedad se lo reconocía como el rostro de Jehová.
y hoy podemos reconocerlo como el rostro de Cristo. O sea, un ser que es guardián, severo, entre el ser humano y el ser que es inspirador de la esencia humana, como Jehová para el pueblo de Israel en aquellos tiempos, hoy frente o ante Cristo como ser central en la evolución de la humanidad, para la humanidad. Y no solamente guardián severo, sino que también puede tornarse inspirador. Podríamos decir que es un arcángel, o sea que no es un ser que inspira a un ser humano, sino que es un ser que inspira, por lo menos hace tiempo, a un pueblo, a un espacio evolutivo de una misión más grande. Acompaña muchos destinos, acompaña una época cultural. Y tal vez hoy podemos preguntarnos si no es un espíritu más que de una época cultural, de una esencia temporal. Steiner describe que es un ser que también va evolucionando y que podemos imaginarlo hoy como un ser que está como tornándose de arcángel a arcai. O sea, un ser que tiene que ver con el devenir del tiempo, como un espíritu del tiempo. Y que está presente hoy justamente como guardián y como inspirador de lo que la humanidad hoy tiene que poder desarrollar si es que quiere atravesar por la crisis de evolución que este momento histórico con la que este momento histórico nos confronta. Sebas, ¿y qué cualidades tiene la energía de este arcángel? Tan particular, ¿no? Sí, es como un espejo de seriedad, pero no de seriedad de cara de pocos amigos, sino de seriedad de verdad, de veracidad. O sea, él con su nombre mismo te dice, bueno, ¿quién como Dios? Y en la figura mitológica, digamos, pictórica, uno se lo imagina luchando contra el adversario, contra el dragón. Tiene sus atributos, tiene una lanza, tiene una balanza, podemos imaginarlo con un escudo. Y cada uno de estos atributos refleja un estado de ser. O sea, tiene una lanza que logra, como con la claridad de un rayo de luz, tener a raya a las fuerzas del dragón, que son fuerzas de una tiniebla que se muerde la cola y que jala para abajo. Tiene como atributo esta balanza, y ahí tendríamos que hacer un párrafo aparte en una forma que tenemos habitualmente de entender el bien y el mal, y poder entender que la balanza que él sostiene es justamente la balanza del centro del equilibrio entre dos fuerzas polares, que son en desequilibrio hacia el mal las dos. Y uno puede pensar que a su vez, yo me lo imagino con un escudo, capaz de no entrar en el sentido de la animosidad en una lucha. No es un guerrero desatado mordiéndole el cuello en furia a su oponente, sino que es un ser que puede permanecer como cristalino y severo y extinguiendo los embates de las fuerzas adversarias desde una calma que para el ser humano sería hermoso poder conquistar. Como una imagen a conquistar, ¿no? Del ser humano. Y bueno, parece que no mata al dragón, sino que lo domina, no muere el dragón. ¿O sí, Seba? Con esa lanza. Y si hubiera muerto el dragón, estaríamos en paz, en calma. No sé si en paz, yo creo que paz y calma no son lo mismo. El dragón es un ser espiritual. El ser humano muere, los seres espirituales no, o sea, el ser humano en la tierra muere, un animal en la tierra muere.
un ser espiritual no muere. Es imposible que Micael mate al dragón. El dragón es una fuerza. Los espíritus adversarios de esta evolución son seres que no pueden ser extinguidos, sino que solamente pueden ser llevados a un estadio ulterior de desarrollo o próximo de desarrollo. En ese sentido, Micael, podríamos decir, tiene al dragón a raya, sería la forma pedagógica de decirlo. Y pictóricamente también se lo ve con un ramo de rosas, a veces, ¿no? Hemos visto, aparte de la lanza, el dragón ahí abajo, la balanza. ¿Por qué? ¿A qué se le atribuye esa rosa? Gracias por traer el motivo, porque justo hace 2 años pintamos en la comunidad un Micael con una rosa en el corazón. Y la artista que lo pintó, Evelyn Eisele, vino con la propuesta de hacer justamente un Micael con una rosa en el corazón, que le mostraron una imagen, yo me imagino que es del siglo XIV, XV, de alguna capilla centroeuropea, como de la herencia de la cultura Rosacruz, donde se lo imaginan a Micael como quien puede transmutar justamente la fuerza esta de la espina, portar ese aguijón, tornarlo rosa. Y bueno, es el camino del corazón como que se transforma el corazón humano, que no tiene que quedar preso. Es el centro de la meditación Rosacruz, ¿no? Como la sangre no es la fuerza que nos tira hacia nuestras pasiones y pulsiones, sino que a través de la fuerza de Micael, nuestra sangre puede tornarse preciosa y nuestro corazón puede realmente florecer a nuestra verdadera misión humana. Hermoso. Hermoso. Y bueno, ahora el domingo entramos en la época de Micael, ¿no? Venimos de Juan. Ahora pasaron estas no 10 semanas, sino 9 en este momento del año, en este año, y que es el camino del hombre o el discipulado. Y vamos a entrar en esta época de Micael. ¿Y qué atributo, qué podemos esperar de esta época de Micael nuevamente en el ciclo anual de las fiestas cristianas? Bien, si fuera tan fácil. Primero podemos esperar llegar con una pequeña crisis personal y desarrollo eso primero y después vamos, ¿no? No lo digo solo por mí, sino que yo vivencio esta expectativa de ir llegando a la época de Micael, como preparándonos como para decir, bueno, por fin llego a la época de Micael y entonces estoy ahí, entero, digno. Y Micael es un guardián severo. Entonces, lo que puede llegar a pasar es que uno crea que está llegando dignamente a esa fiesta y de repente cuando uno se confronta con Micael, uno dice, ¡ouch! ¿Qué pasa? Uno tiene una crisis, o uno se enferma, o uno se agarra una cólera contra alguno porque tuvo un descuido. Y ahí lo que podemos sentir es que el dragón en nosotros protesta porque nos pincha. Puede pasar que la lanza de Micael nos toque lo que podemos llamar el doble en nosotros o el dragón en nosotros. O sea que no es solamente un tiempo para ir abiertos de buena aventura y esperanza, sino es un tiempo para ir muy atentos a la reacción de nuestro doble, a la reacción de nuestras sombras no vistas, de ese ser que en nosotros es todavía reactivo y no proactivo, no solamente en la vida práctica, sino en la vida espiritual. Y nombraste este camino del hombre, como que realmente Micael es el lugar donde desemboca el camino del hombre. Traigo en esta pequeña, en este pequeño encuentro la conciencia, ¿no?, que llamamos camino del hombre, porque Juan el Bautista es aquel precursor, aquel que mira al mundo espiritual y intuye que el tiempo
en el que Cristo ha de estar sobre la tierra como una realidad encarnada, está próximo y muestra a los seres humanos, señala, dice, miren, el reino de los cielos de esta manera se está acercando, y ahora cada uno haga un proceso catártico de transformación, de metanoia. Era la palabra en griego que revela eso. El metanoia es como el engendrarse en una nueva transformación, desde una nueva transformación. Son palabras que nos resuenan, ¿no? Metanoia, tenemos, ¿no? Como, bueno, metanoia, o sea, a través del arrepentimiento profundo, lograr engendrar en nosotros una nueva perspectiva de ser. Lo traduciría ahora. Y en el sentido de ir preparando el camino para que ese ser ideal humano pueda ser una realidad en nosotros. Antiguamente la Iglesia llamaba a eso confesarse, por ejemplo. Hoy lo podemos llamar hacer un camino de autoconciencia para tornar nuestro yo un ser que quiera transformarse. En la comunidad cristiana llamamos a este sacramento de la confesión el sacramento del yo. Como yo puedo hacerme cargo de mí mismo, tanto de mis ideales como de mis debilidades, y anhelar transformarme para emprender un camino de evolución. Y este camino de evolución entonces se desarrolla en el tiempo y tiene como gran guardián, como gran espíritu inspirador justamente al ser de Micael, que a cada uno de nosotros nos mira con mirada severa y nos dice, ¿quién como Dios? Y que señala al hecho de muerte y vida en el Gólgota y dice, mira, esto es el centro de la evolución del ser humano. Este hecho ha de traer luz a la evolución del ser humano ahora y para siempre. Bueno, ese es el ser que nos espera, pero para eso, bueno, cada uno va a llegar con sus dragones y posiblemente cuando querramos ver de frente a Micael, un poco va a doler también. Tal cual. Es provocador, ¿no? Es como pincha, me quedé con esa palabra. Lo que pincha, o sea, porque a veces tenemos esta imagen de los ángeles, los arcángeles, ¿no? Como más románticamente hablando, o, no sé, devocionalmente hablando, pero la energía de Micael es severa, como vos decís, trae otra cualidad, ¿no? De como más de provocación, de autoconciencia, nos obliga como, bueno, a mirarnos, ¿no? Sí. Y ahí hay algo interesante, Lili, que es que no es severidad en el sentido, para nosotros severo puede ser un maestro. Rígido. Sí, si entre adultos somos severos, somos maltratadores. Con un niño uno puede ser severo y uno es pedagógicamente correcto. Esta severidad creo que no es ni una cosa ni la otra, porque en realidad el centro del espíritu micaélico es como una especie de columna vertebral de dejar al ser humano en libertad. Entonces uno no puede ser severo, hagamos el ejercicio de pensar cómo sería una severidad que a su vez nos deja libres. Porque si yo estoy en segundo grado o en tercero y viene el maestro y me dice, para mañana esto, o si no escribís en el cuaderno 14 veces, tengo que ser más estudioso. Bueno, ahora ser severo respetando la libertad del ser humano. O sea que en realidad está en nosotros el querer ir. Pero en ese querer ir, por ahí nos devuelve esa severidad de la autoconciencia, de sentir que, bueno, hay distintos matices de la experiencia. A veces uno viene de un toque de fondo y uno se siente culpable, a veces uno viene desde un pedestal de soberbia y uno cae al llano, a veces uno, digamos, ¿cómo es este encuentro con un espíritu que es guardián de este misterio de Cristo en nosotros? En realidad es el guardián de Cristo en nosotros. Porque pensarlo de forma mitológica, histórica, ok, es el guardián de Cristo
en el sentido de Jesucristo o del Cristo etéreo. Bien, ahora concretamente es el guardián de Cristo en nosotros. Y si queremos realmente desplegar nuestra fuerza de Cristo, o que Cristo se exprese a través de nuestro yo, es como un complemento, no yo, sino Cristo en mí, llegamos al umbral donde nos encontramos con este ser. Y ahí somos al mismo tiempo los protegidos por este ser y los movilizados por este ser. Movilizados en el sentido de que tal vez nos ligamos un pinchazo. Esa es la palabra, claro. Pero también ese pinchazo nos despierta algo. Bien. En la comunidad de cristianos se hace una fiesta de Micael. ¿Querés contar un poco para la gente que nos está escuchando de qué se trata? Con gusto. Celebramos la fiesta de Micael en el sentido de mirar al Micael de la balanza. En las escuelas Waldorf se suele celebrar la fiesta del valor, o sea, realmente es un componente si uno mira en la antigüedad o ve cómo Micael inspira, por ejemplo, la figura de San Jorge. Uno puede decir, bueno, Micael es un ser valiente, ¿sí? Es correcto. Pero es parcial decir solamente eso. Podríamos decir, Micael es un ser regiamente equilibrado. Y esa fiesta del equilibrio es la que cultivamos en la comunidad de cristianos y tenemos como imagen realmente, los niños escuchan primero una historia, después se abre un velo y tras de ese velo realmente aparece en teatro sagrado la imagen de Micael y hay una balanza grande del tamaño de un ser humano prácticamente, ¿no? Con los platos en lo posible equilibrados, nunca nos sale del todo bien, pero están ahí equilibrados los platos. Y después cada niño tiene la posibilidad de ir y a escoger un pequeño cristalito, una pequeña piedrita, e irla depositando en uno de los platillos de la balanza. Y empieza entonces un juego donde la balanza sube, baja, va, viene. Y es un poco el juego de la vida misma, ¿no? Porque en la vida, cada acción que tenemos en esta tierra, vivimos en el mundo de la materia y de las cosas que decía Rudolf Steiner para el ser humano moderno, es que somos seres que anhelamos ser sociales, pero que convivimos con lo antisocial, y que en la voluntad, cada cosa que uno hace tiene una reciprocidad antisocial, porque si yo agarro algo y lo pongo en otro lado, ese movimiento impacta en el entorno, impacta en la persona que viene, que dice, ¿cómo esto está acá y no está allá? Digamos, cada acto que un ser humano hace en la Tierra tiene lo que por ahí esotéricamente podríamos llamar una consecuencia kármica. Y los platillos de la balanza empiezan entonces, por la relación de los seres humanos, a ir y venir. Y si los niños están muy atentos hacia el final de la ronda, bueno, la balanza queda quieta y más o menos en equilibrio. Y ahí ocurre algo que me da cosa contarlo. Si hay alguna madre, algún padre escuchando, yo lo cuento, pero no se lo cuenten a sus niños, en caso quieran llevar a sus niños o ir ustedes el domingo que viene a la fiesta. Se abre de repente la puerta y entra un ser vestido de sombras, con una pequeña cadena, haciendo un poco de ruido, y eso es un momento muy, muy angustiante, porque de repente cuando está el equilibrio kármico, cósmico ahí, de repente ahí irrumpe una fuerza oscura y pone una cadena en la balanza. Y entonces la balanza se va para un lado fuertemente. Y entonces reina en el ambiente una desazón muy grande, y después Micael señala una mesa que tenemos con cristales preparados para la ocasión, más grandes, más lindos, más relucientes, y Micael señala a uno de estos cristales y entonces uno puede colocar uno de estos cristales y de vuelta la balanza se equilibra. Es una imagen que, por supuesto, si la pensamos podría tener este final, podría tener otros desenlaces, pero
a mí me trae esta imagen de que, bueno, el ser humano, hay una parte de la batalla que se juega en el nivel de la conciencia humana, cómo cada uno trata de equilibrar sus actos para que la balanza de las relaciones humanas, de la evolución humana, esté en equilibrio. Y hay otra parte que es que, bueno, que realmente Micael, como ser espiritual, universal, cósmico, enfrenta fuerzas que son sobrehumanas. Y que esas fuerzas irrumpen y desequilibran. No son fuerzas que respetan la libertad, sino que son fuerzas que embisten contra el equilibrio. Y ahí realmente poder desarrollar confianza y relación con este arcángel Arcai, para que en la confianza a la conducción de este ser podamos sentir que hay seres evolutivos que tienen ese cristal eh, a disposición para que estos platillos se equilibren. Y ahí no solamente tenemos que actuar con prudencia y con conciencia, sino además con confianza. Y nombraste la palabra ayuda, ¿no? También, porque pienso, Sebas, que son tiempos de tantos desafíos, ¿no? Donde los seres humanos estamos muchas veces tristes en el alma o sin fe o sin esto que vos decías al comienzo. Eh, bueno, y buscamos a veces caminos, ¿no? Como más difíciles para encontrar ese equilibrio o tapar ese malestar o esa angustia. Y digo, bueno, acá en esta imagen de Micael, la imagen del cristal, de alguien que lo pone, ¿no? De pedir ayuda para este equilibrio, ayuda afuera y adentro, ¿no? Esas fuerzas de lo que representa ese cristal. Eh, bueno, un poco esto, ¿no? Cómo podemos, digamos, qué podemos decirle a las personas que nos están escuchando cuando tenemos estos tiempos, estos días tan a veces complicados, difíciles en el alma, ¿no? Uh-huh. Sí. Les comparto una pequeña meditación del nombre que descubrí por ahí, ya otros la descubrieron también, pero me gusta pensar en estos tres atributos de la lanza, la balanza y el escudo en relación al nombre. Micael tiene 3 vocales, ¿no es cierto? La I, la A y la E. Y una manera de imaginarse un ser espiritual, por ejemplo, Cristo le habla a Juan en el Apocalipsis y le dice: yo soy el A y la O, el alfa y la omega. En lenguaje espiritual, ¿no? Por supuesto. Imagínense una vivencia así de un ser compenetrado de espíritu que escucha interiormente esa voz. Yo soy yo soy el A y la O. Resonando juntos, bueno, es un nombre cósmico, ¿no? El Cristo que es alfa y omega. Y Micael de repente tiene esta I, esta A, esta E. Y este gesto, ¿no? Que traía hace un rato, ¿no? El mal no es bien y mal, sino que siempre el mal tiene que ver con equilibrar lugares. Arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás o adentro, afuera. Y en estos 3 sonidos, existe por ejemplo la euritmia, que es vivenciar desde el propio cuerpo la cualidad de los sonidos, pero uno puede pensar esta I como una especie de lanza de luz que tiene conciencia, diría yo, que pincha hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. O sea que nos trae un rayo de luz a nuestra conciencia, pero que nos separa también de ese mundo, se nos da autoconciencia en el centro y que mantiene a raya las fuerzas de las tinieblas que vienen desde abajo. O sea, como en esa I, imaginarnos entre lo que podemos llamar un espíritu excarnatorio, ilusorio, luciférico, y un espíritu arimánico en el sentido de la fuerza del dragón, de lo que nos muerde los tobillos y nos quiere convertir en hueso.
esa luz micaélica de pensamiento puro que nos puede ayudar a discernir dónde estamos. Después está esa A, que podemos vivenciarlo como una balanza abierta, equilibrada, y ahí creo que el desafío del ser humano es hacia la propia veracidad interior. Si yo logro ser veraz con mi mundo anímico, entonces puedo equilibrar mi alma. Y si yo escondo cosas, si yo hay cosas que me niego, que niego de los otros, ahí ya la balanza interior se empieza a desequilibrar. O sea que la primera, la I, tiene que ver con tal vez una vanidad o una ambición de estas fuerzas que nos sacan de nuestro eje hacia arriba y hacia abajo. La balanza tiene que ver con la posibilidad de ser veraces en el mundo de nuestra propia interioridad anímica. Y después está este misterio del escudo que traigo como la posibilidad de ir teniendo una frontera firme en la E que nos separa, que nos da conciencia, así como la A nos da apertura, la E nos da este punto donde decimos, bueno, afuera, adentro. Entonces que cuando yo soy dragón, ese dragón no salga al mundo. Cuando el mundo es dragón, ese dragón no entre en mí. Poder pensar como desafío que ese escudo no solamente me protege del mundo, sino que protege al mundo de mí. Sobre todo. ¿No? Sí, además de todo, ¿no? O sea, es como... Y hace un par de años que vengo en las épocas de Micael pensando estas letras en este sentido, y me parecen herramientas lúdicas reales para poder pensar cómo sería encarnar un espíritu micaélico, como ayuda real. Muy lindo. Hermosa imagen, de las vocales. Las cualidades. Bien. ¿Cómo es para vos en tu vida, si querés compartir, Sebas, cómo vivís Micael? ¿Qué es para vos Micael, para Sebastián? Y he tenido distintos Micaeles, ¿no? De los de lucha, de los de inspiración, de los de sentirme un desgraciado, de los de dolor. De niño es la época de celebrar una fiesta en el Colegio del Valor, que después, digamos, en mi séptimo grado tuve así como una lucha cuerpo a cuerpo con el dragón que me dejó marcado para siempre, pero después reconozco que eso no es de la época, sino en este dilema que tenemos, ¿no? De Micael como festividad otoñal, o Micael en el día de Micael, el 29 de septiembre. Hace años que Micael para mí es un desafío, sobre todo desde lo cultico, ¿no? Micael es una fiesta del futuro. Y tuve un tiempo como de duelo de haber perdido esta fiesta del valor, del coraje, como algo, ¿no? Mi versito que mi maestra me escribió, por ejemplo, de primero a segundo grado, con el que conviví un año entero, me lo acuerdo todavía, era: Micael vence al dragón con la punta de su espada. Si velamos, si luchamos, nos da fuerza para la mano y para nuestro corazón. O sea, yo desde que soy muy pequeño convivo con Micael en ese sentido. Pero bueno, por supuesto hay momentos en la vida donde tal vez eso se planta un poco, así como hay destinos que conocen la antroposofía más de grandes y hay una fascinación muy grande. Tal vez los que hicimos escuela Waldorf vivimos como en una oleada de que eso es para nosotros un lenguaje habitual, y de repente después tenemos que reconquistar el profundo sentido. Yo nunca me sentí alejado de esta manera de pensar la realidad humana y espiritual, pero reconozco que hace tiempo y desde la consagración, que es un nuevo desafío del pensar una fiesta de Micael como fiesta
no tan pictórica, no tan mitológica, sino como una fiesta que hable hoy a la posibilidad humana de hoy mismo hacernos cargo del presente que nos toca. Y entonces es un tiempo donde trato de pensar y de vivenciar, bueno, dónde está el centro en mí que me convierte en ciudadano, vuelvo a usar la palabra actual, de este desafío humano hoy. Y ahí creo que estamos al umbral de hablar todavía un par de misterios más profundos, pero no sé si estamos todavía en tenemos tiempo. Sí, tenemos. Pero bueno, vivo para redondear esta pregunta, ¿no? En el desafío de tratar de sacarle un poco de este romanticismo, ¿no? De Micael como el ángel con la espada que viene y el dragón. Yo creo que hay una cosa todavía muy romántica en eso, y que Micael tiene que ser realidad en este mundo hoy. Es un mundo que se muestra desespiritualizado, pero que en realidad está totalmente perfundido por una espiritualidad materialista, o podríamos decir submaterialista, que es un ser espiritual. Y están hoy los seres espirituales adversarios obrando de diversas maneras, pero con una potencia muy grande. Y son fenómenos que vemos en lo que podemos llamar la banalización del mal, el pensar que arriba ya ni estrella tenemos una net de electromagnetismo que es la puerta a una realidad subsensible o a una conciencia virtual, a una realidad paralela creada entre la fantasía humana y la posibilidad de máquinas inteligentes que empiezan ya a crear esa subrealidad por sí mismas. Entonces la pregunta es, ¿quién es en realidad Micael de verdad en nosotros? ¿Es uno que viene a luchar contra un dragón o es una fuerza real de dotar al pensamiento humano de su esencia, que no es artificial, que no es materialista, pero que tampoco es fantasiosa, que tampoco es mística en el sentido antiguo, sino que es crística, presente, atenta, humana? Bueno, ese es el desafío para mí en estas fiestas. Y por supuesto, celebrar Micael en la ronda cúltica del año, desde la liturgia potente del acto de consagración del hombre, es una bendición, es una posibilidad concreta de estar cerquita de este desafío micaélico, cerquita de un manantial de fuerzas. Bueno, recordamos a la gente que este domingo en Olivos, en la comunidad de cristianos, Corrientes 1369, se celebrará la fiesta de Micael para las familias, 10 horas el domingo el acto de consagración para los adultos y 11:30, más o menos. Bueno, si alguien escucha la radio o nos ve por YouTube y realmente quiere ir, en realidad tenemos un horario diferente. A las 10 es la celebración del servicio religioso para los niños, el acto dominical para los niños lo llamamos, a las 10:30 es el acto de consagración del hombre, y después tenemos la fiesta con cuento, con balanza, bueno, a veces lo disfrutan más los adultos que los niños. Bueno, para sintetizar, a las 10, en familia, porque hay cuidado de niños también, pueden ir las familias y bueno, compartir luego esta hermosa fiesta importante también. ¿Y dónde es esto, Lili? En Olivos. En Corrientes 1369, a metros de Avenida Maipú y el cruce con Ugarte. Buenos Aires, Argentina. Muy bueno, ahí estaremos. Es un hermoso evento para que puedan participar en familia y acercarse a la comunidad de cristianos. Estamos acá en Olivos, Buenos Aires, pero también en distintos puntos del país y del mundo. Así que para los que quieran más información nos escriben, ¿sí? Sebas, ¿querés agregar algo más?
traje un lema que es muy conocido. 3 minutos. 3 minutos. Eso es el lema en esta era de estos tiempos micaélicos, pero que yo creo que, imagínense que esto fue escrito hace 100 años, dado como lema hace 100 años, tal vez un poco más incluso, y para mí es evidente que la primera vez que este lema cayó en mis manos, estábamos en la Sociedad Antroposófica empezando a estudiar trimembración social, ponele año 2005, con Mariano Casanet, que estaba recién llegadito, la gente de la sociedad, un grupo de jóvenes, adultos jóvenes, 20 y pico tenía yo ahí, y leíamos esto y ya era interpelante. Yo creo que hoy, trayendo esta imagen de las distopías que traía al principio, es todavía mucho más evidente a qué se está refiriendo. Tenemos en esta era de Micael, tenemos que erradicar del alma todo miedo y temor de lo que el futuro pueda traer al ser humano. Tenemos que adquirir serenidad en todos los sentimientos y las ideas con respecto al futuro. Tenemos que mirar hacia adelante, hacia el futuro, con absoluta ecuanimidad para con todo aquello que pueda venir. Y hemos de pensar solamente que todo lo que viniese nos será dado por una dirección universal colmada, plena en sabiduría. Esto es parte de lo que tenemos que aprender en esta era. Saber vivir con absoluta confianza, sin ninguna seguridad en la existencia. Confianza en la ayuda siempre presente del mundo espiritual. En verdad, nada tendrá valor si nos falta este coraje. Disciplinemos nuestra voluntad buscando el despertar interior todas las mañanas y todas las noches. Y aquí para mí mañanas y noches significan en cada umbral, en cada transición entre lo que traemos del sueño del mundo espiritual a nuestro obrar diario, en cada encomienda, en cada digestión de lo que hacemos del día, para poder entrar con conciencia en la noche a un mundo espiritual que nos contiene, que nos cobija, que nos alimenta. Hermoso, Bueno, Sebastián. Muchísimas gracias por esto de Llegando a Micael. Y bueno, están todos invitados este domingo a la fiesta de Micael, ahí en Olivos, en Corrientes 1369. Y también vamos a pasar el chivo de los dramas misterio que están este fin de semana en Ramallo 2606, que es la Fundación San Rafael. No se lo pierdan también porque es la primera vez que van a estar en español. El año pasado estuvo como una primera presentación, pero esta con más de 30 artistas en escena. Hermoso. Y bueno, para finalizar, cerramos ya. Recordemos lo que está pasando en Córdoba y despertemos, que no es algo muy suave. En esta era de Micael. En esta era de Micael. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por estar acá, un placer. Y bueno, nos despedimos, Clau, hasta la próxima. Buena semana. Gracias, Sebastián. A ustedes, muchas gracias.